sus discípulos. Algún día hablaremos de eso del Evangelio de Lucas, pero no ahora. Oremos. Padre y Señor nuestro, te damos gracias porque tú has dejado tu palabra para que sea la que nos guíe, sea la que nos fortalezca. Es la que nos lleva a toda verdad, la que dirige nuestra vida y nuestros pensamientos. Te rogamos en esta hora que tú abras nuestra mente para escuchar tu palabra y sea esta la que nos hable. Señor, dirige tú tu palabra a nuestros corazones para que sea ella la que nos inspire y fortalezca nuestra vida hoy. En el nombre de Cristo, amén. En Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué nombre le pusieron al Señor? Le pusieron Yeshua. YHSWH. Yeshua. En el hebreo bíblico no existen las vocales. Que significa Dios de salvación. O como dice Isaías, Emmanuel. Dios de salvación. Y esto fue porque el ángel le transfiere estas instrucciones a María. Y pondrás su nombre Emmanuel. ¿No es cierto? Que es más conocido como Jesús. Yeshua. Dado en ocasiones a otros individuos, este nombre podía ser la expresión de la fe de los padres en Dios. Para los judíos poner un nombre no es tanto si me gusta el nombre, sino que tiene que representar un poco alguna característica o también nuestras creencias, nuestras convicciones. Por eso los nombres eran elegidos de acuerdo a lo que los padres creían, ¿no? Pero como este nombre fue elegido por Dios, no representaba la expresión de fe de los padres de Jesús. Salvador de su pueblo. Dios eligió ese nombre para que todos supieran que Jesús era el Salvador del pueblo. El nombre revelaba las funciones particulares que iba a ejercer su portador. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el nombre, Jesús. Pero además tiene un título. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título de Jesús? Cristo. Ese es el título. El nombre es Jesús, el título es Cristo. Del griego Christos, que significa ungido. Traducido del arameo Mechijá o del hebreo Mashiach, que también significa ungido, Mesías. Así Jesús es el nombre personal de nuestro Señor, en tanto que Cristo es su título. Pero este segundo nombre se ha venido empleando por las edades como nombre propio. Entonces nosotros llamamos a nuestro Señor Jesús Cristo o Jesucristo. Cuando Jesús nació, gobernaba en Israel Herodes el Grande, rey de los judíos. Reinaba sobre Samaria, Galilea y Judea. Era de origen idumeo y profesaba la religión judía.
Las condiciones religiosas del momento en que Jesús entra a este mundo era que los judíos casi habían dejado de lado el aspecto basal de la redención y arrebatamiento como introducción al reino. Las promesas del Antiguo Testamento ya no estaban siendo aplicadas. Y el pueblo en general centraba sus esperanzas en un reino terrestre, que les daría la independencia y la grandeza nacional, el sionismo. Al prestar casi exclusivamente atención a los aspectos externos del reino, olvidaron las bases morales y de redención sobre el cual el reino de Dios tiene que ser erigido. Existían dos partidos fuertes, fariseos y saduceos. Habían otros, pero estos eran los más fuertes. Los fariseos se opusieron a las enseñanzas de Jesús, a sus doctrinas tan opuestas, a sus tradiciones, y sobre todo se resintieron que citara las Escrituras en oposición a la tradición. Los fariseos eran de tradiciones, la enseñanza de los ancianos, la transmisión oral de las tradiciones. Y Jesús se oponía a la enseñanza de la tradición, poniendo en primer lugar la enseñanza de la Escritura. Los saduceos eran los representantes de la aristocracia, las familias de los sumos sacerdotes, pertenecía a este partido. Influenciados por la cultura pagana, los saduceos rechazaban las tradiciones de los fariseos y se interesaban más en la política que en la religión. Los saduceos eran más bien un partido político que pretendía dominar Israel, y por eso tenían acuerdos con los romanos y varias cosas no muy santas. Es bajo estos aspectos históricos que debemos ubicar el nacimiento de nuestro Señor. Pero, aparte de estos acontecimientos, de estos comentarios históricos, ¿qué representa la Navidad? ¿Qué significa? Leemos el Evangelio. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, esto es Lucas, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los ángeles y los pastores, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas
que habían oído y visto como se les había dicho. Eso está en Lucas 2, del 1 al 20. Navidad, del latín nativitas, que significa nacimiento. La palabra que se usa en inglés es Christmas, que significa misa de Cristo. Palabra muy significativa, porque misa significa vivir la vida práctica, vivir en nuestra vida lo que se ha aprendido y vivido en la liturgia. Es decir, vivir como Cristo vivió. Feliz Navidad. Vivir como Cristo vivió. Eso es lo que decimos cuando decimos Feliz Navidad. Le estamos diciendo a alguien, viva como Cristo vivió. Y en alemán, Weihnachten, noche de bendición. La fiesta de Navidad es sin duda la fiesta cristiana más popular. La comunidad cristiana en su totalidad la celebra, la vive intensamente. Pero en este día participan en la celebración muchos no habituales, movidos por ese clima especial, sobre todo en la noche buena, en la noche de bendición, en la noche de Navidad. Es cierto que se mezclan elementos profanos partiendo por la fecha, 25 de diciembre. Celebración del nacimiento anual del dios Sol en el solsticio de invierno. Se mezclan otros elementos como la estética, el sentimentalismo, el consumo. Todos elementos profanos que se mezclan en esta fecha. Pero tal como se adoptó esta fecha, 25 de diciembre, en el tercer siglo, para favorecer la conversión de los pueblos paganos, hoy merece la pena aprovechar el ambiente, la presencia y la predisposición de la gente, preparar bien la celebración y recoger los valores de paz, alegría, ternura, fraternidad, armonía familiar, etcétera, que están brotando en el ambiente para anunciar y vivir la buena noticia del nacimiento del Salvador. Lo más importante de la celebración de Navidad para nuestro día es resaltar el mensaje central de lo que conmemoramos. ¿Qué conmemoramos? El amor de Dios para con nosotros, que se ha hecho uno de los nuestros. Dios está aquí. Dios se ha hecho presente en nuestra humanidad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Esta es la buena noticia. La gran alegría para todo el pueblo. La buena noticia que da respuesta a los anhelos más profundos de los hombres y mujeres de todos los tiempos. El Evangelio nos recuerda hoy día que Dios acampó entre nosotros. Un buen día, hace ya muchos años, y empezó a vivir como uno más de nosotros, a dar ilusión y esperanza a la gente, a sentirse y ser solidario de todos los hombres, especialmente aquellos que lo estaban pasando más mal, los marginados de la sociedad. Los marginados de la sociedad, que son los niños, las mujeres, los pobres, los enfermos. Hoy día, cuando nos aproximamos a la celebración de un nuevo aniversario del nacimiento de Cristo, debemos interiorizar cada uno la gran noticia, la mejor noticia que podemos oír. Os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. En un mundo bombardeado por anuncios comerciales y con una historia llena de preocupaciones,
a eso le agregamos 2012. Es el momento de oír con oídos nuevos esta noticia y ver con ojos nuevos esta luz y dejarse convencer de que el amor de Dios va en serio. Y su salvación nos quiere alcanzar en pleno a cada uno. Esta es la finalidad de la celebración que se acerca. Las imágenes se suceden gozosamente. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, dice Isaías. Acrecentaste la alegría, aumentaste el gozo, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Seguimos con el libro de Isaías. Los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena noticia, que pregona la victoria. Y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. Ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres, dice Pablo. Ha aparecido la bondad de Dios y su amor al hombre. Alegría, luz, libertad, premio, paz, justicia. Son los elementos que vamos reconociendo en el texto bíblico. En un mundo falto de alegría y de buenas noticias. Los cristianos deberíamos creer de verdad que también en la Navidad se nos manifiesta cercano y cálido el amor de Dios. Más allá de lo que pueda tener esta fiesta de entrañable poesía, la celebración nos debe conducir a una comprensión profunda de lo que es el misterio de Dios que se hace hombre. Las lecturas nos invitan a ello. La Biblia no nos habla tanto del niño Jesús, aunque cuenta su nacimiento, pero no es el propósito de la Escritura, sino hablarnos y mostrarnos a Jesús, Salvador, Mesías y Señor. El Jesús de Navidad es el mismo que el de la Pascua, el Señor resucitado, que se hizo uno de nosotros, que compartió desde su nacimiento hasta su muerte, pero que ahora está glorioso, nos acompaña desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. En las diversas lecturas encontramos títulos más bien pascuales. El himno del Gloria, tan navideño. ¿Conocen el himno del Gloria? Después se los leo. Tan navideño, tiene una teología cristológica de la más profunda. El prólogo del Evangelio de Juan, ¿se acuerdan cuál es el prólogo del Evangelio de Juan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ya? Ese es un himno al Dios que nos dirige su palabra, que nos envía su palabra hecha hombre. La carta a los Hebreos, el texto completo del libro de los Hebreos, nos presenta la venida de Cristo como el cumplimiento y la culminación de todas las promesas y de las palabras provisionales del Antiguo Testamento. Ahora Dios nos ha hablado por su Hijo. Podríamos resumir el libro de Hebreos. La buena noticia de hoy es Cristo mismo, su propia persona y la obra salvadora que ha venido a realizar. Sin olvidar también en esta Navidad la perspectiva final, aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Así dice el apóstol en la carta a Tito. Aguardando la dicha que esperamos, la aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Sería realmente una pena que de alguno de nosotros se tuviera que decir lo que Juan escribe en su prólogo. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. O lo que pasó ya muy sintomáticamente a la pareja de José y María, que andaban buscando una casa para dar a luz y no había lugar para ellos.
Si esto ocurre, la Navidad se convierte en el grito de Dios que nos envía su amor y nosotros lo despreciamos. No recibimos al Dios con nosotros. Su pueblo, Israel, despreció a Jesús, el enviado de Dios. No tuvo siquiera un lugar donde nacer. Nació con los animales en un establo. Y por eso la Navidad es también el reclamo de Dios ante el menosprecio de los hombres por su don inefable. A veces nosotros estamos tan llenos de cosas, de problemas y de valores intrascendentes. Si hago crecer el televisor para que tenga más pulgadas, o lo hago que suene más fuerte, que no tenemos sitio para Dios en nuestra vida. Recuerden que la Navidad, Dios nos envía a su Hijo para que sea Dios con nosotros, pero se puede convertir en el reclamo profundo de Dios si lo menospreciamos y no lo dejamos entrar. Celebrar Navidad debiera significar hacer sitio al amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús en nuestros corazones. Hacer lugar para Cristo en nuestros corazones. Con todas las consecuencias que eso significa. Se le acercan los discípulos al Señor, 2 discípulos, aunque un evangelio dice que fue la mamá, el otro dice que fueron los discípulos, pero no importa. Y le dicen si podían sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces el Señor les dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. El cáliz de amargura. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, bautismo de sangre, crucificado, torturado, seréis bautizados. Esas son las consecuencias de recibir a Jesucristo. Por eso digo con todas las consecuencias que eso significa. Hacer sitio al amor de Dios en nuestros corazones, manifestado en Cristo Jesús, eso es la Navidad. Tenemos delante ejemplos estimulantes. María y José que acogen a su hijo. ¿Qué les costó? Ir al exilio. Los pastores que corren a adorar al recién nacido, le reconocen como el Mesías y cuentan sus alabanzas. Extranjeros de Oriente, o magos de Oriente, que recorren miles de kilómetros para adorar al recién nacido enviado de Dios. Entonces, sí, a los que le recibieron les dio poder para ser hijos de Dios. A los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, que es el fruto de una Navidad bien celebrada, nacer con Cristo y ser hijos con Él. Hay un canto bien antiguo que dice, Navidad no es Navidad hasta que comienza en ti. Dentro de tu ser es donde empieza Navidad. Si a Jesús das tu corazón, sabrás que eso es realmente Navidad para ti. El Gloria, el himno del Gloria, dice, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria del Dios Padre. Amén. No olvidemos nunca que la Navidad sin Cristo en nuestro corazón es igual que un billete falso. No tiene valor. Un billete falso no tiene valor. No tener a Jesucristo en nuestro corazón, la celebración de Navidad no tiene valor. Abramos nuestro corazón, hagamos sitio al amor de Dios en nuestro corazón, con todas las consecuencias que eso significa, y vivamos y celebremos una Navidad naciendo con Cristo, siendo hijos con Él. Señor, les bendiga. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre eterno, Dios de toda misericordia, de todo poder, tú que estás con nosotros, tú que vives en nosotros, tú que nos has hecho templo de tu Espíritu, te rogamos que tengas misericordia y perdones nuestras ofensas, perdones nuestros pecados y nos hagas vivir una vida más cercana a ti. Enséñanos a vivir como tu Hijo Jesucristo. Enséñanos a mirar con los ojos de tu Hijo Jesucristo. Enséñanos a gozar como tu Hijo Jesucristo. Danos amor por las almas, danos amor por el prójimo. Permítanos celebrar la Navidad con tu Hijo Jesús en nuestro corazón. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Con el gozo de la celebración que se acerca, podemos irnos en paz.